en la noche tarde el presidente del Senado convocó a las 8:30 la conciliación de la reforma tributaria. Entonces, yo además soy el conciliador, quien va a exponer el texto de la conciliación a la que se llegó con la Cámara de Representantes. Entonces, pues nos descuadró un poco por la agenda. Estábamos muy programados y muy agendados y muy agradecidos con ustedes por invitarnos a este importante espacio. Pero bueno, eso no lo controlamos y le agradezco mucho que pues estemos iniciando un poco más temprano y tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Entonces tú me dirás cómo es la metodología. Sí, señor. Entiendo que hay una presentación de parte de suya, entonces si gusta yo le puedo colaborar proyectándola y Perfecto. podemos dar inicio. ¿Listos? Listo, entonces Angie, por favor. Gracias. Listo, ya. Listo. Pasemos a la siguiente. Ya un segundito, lo vamos a poner en modo presentación. Listo. Entonces continuamos. ¿Listo? Adelante. Yo creo que si quieren, incluso, Andrés, obviemos la presentación y arranquemos para no depender de, digamos, y podemos hacerlo sin la presentación. Pero lo primero Ok, perfecto. esta es una iniciativa que llevamos durante muchos años tratando de impulsar. Previo a que el país viviera y el mundo viviera la situación de la pandemia, que obviamente fue una situación que nos llevó a generar una crisis económica que dejó a muchos colombianos sin empleo, muchos negocios quebrados y una clara afectación de la situación económica de millones de familias en el país. Y el objetivo, y en dos oportunidades anteriores el proyecto se nos hundió, como dice ese adagio popular, la tercera es la vencida, así fue en el caso de Borrón y Cuenta Nueva. Unimos esfuerzos con el senador Luis Fernando Velasco, impulsamos la iniciativa y fue aprobada en julio del año anterior, ¿sí? Fue aprobada hace más de un año. Al tratarse de una norma estatutaria, porque toca pues, el derecho constitucional del habeas data, las normas que tienen esa categoría van a control constitucional inmediato, automático de la Corte. Y bueno, nosotros pensábamos que eso se iba a demorar allí 4, 5, 6 meses y se tardó pues alrededor de 13 meses su aprobación en la Corte. La noticia importante es que la Corte la declaró exequible por unanimidad, la votación fue 9-0, el magistrado ponente fue Alejandro Linares y bueno, esa fue una gran noticia porque llevábamos un año entero cruzando los dedos y con una connotación, es decir, la ley recobró una importancia adicional con la pandemia porque pues lo que nosotros hemos dicho y lo que consideramos es que se va a volver un mecanismo fundamental para la reactivación económica del país. ¿Por qué? Pues es muy simple, porque usted va a reinsertar a la vida económica, al ciclo económico, a la capacidad de consumir, a la capacidad de hacer crédito para que la gente compre una vivienda, pague el crédito educativo del hijo, pueda montar un emprendimiento. Y no solo para los créditos con el sector financiero, sino para todo tipo de créditos que hay en el país, también los que son con el sector real de la economía, con el comercio, para que la gente pueda sacar un plan de celular, pueda sacar un electrodoméstico a cuotas en una gran superficie, en una tienda de cadena, pueda tener crédito, por ejemplo, a través de esas revistas que venden productos y servicios. Es decir, vamos a reincorporar al ciclo económico, a la vida económica, a millones de ciudadanos que hoy están por fuera y eso va a ayudar enormemente a la reactivación porque son personas que nos van a ayudar a mover la economía. Entonces, si antes era importante, luego de la pandemia, pues creo que salta a la vista la importancia de la iniciativa y el aporte que hace a la reactivación económica del país. Si quieres, quitemos esa presentación para que no nos interfiera allí en la pantalla, Andrés, por favor. ¿Qué dice la ley? Para muy concretos, hablar de los beneficios. Y son varios temas. El primero es una amnistía, es el principal tema, el tema número uno, pero es el uno de varios, no es el único tema que trae la ley. Una amnistía que tiene dos condiciones. Lo primero es que es retroactiva, es decir, la amnistía una vez el presidente sancione la ley, porque aún la ley no está vigente, estamos esperando que la Corte
saque en físico el fallo, el texto del mismo, y esto pueda ser enviado a través del Congreso al presidente para la promulgación y firma de la ley. Una vez el presidente firme la ley, todas las personas que cumplan con las condiciones que la ley establece, que ya les voy a decir cuáles son, en el pasado reciben el beneficio. Y además, que es el segundo elemento desde el punto de vista temporal, luego de la firma de la ley por parte del presidente, las personas que en los 12 meses siguientes cumplan con las condiciones que exige la ley van a recibir el beneficio de la amnistía. Es decir, entonces es retroactiva, pero además también plantea un plazo de 1 año para el futuro, para que las personas en ese año tengan la oportunidad de acogerse a dicha amnistía. ¿Cuáles son las condiciones? Es simple. Es, por ejemplo, pues el primer elemento, para quien se puso al día en su deuda, quien pagó, y hayan transcurrido 6 meses, esas personas salen inmediatamente. Hemos calculado que el día que el presidente sancione la ley, quienes están en ese rango, es decir, que ya pagaron su deuda y han pasado más de 6 meses desde que la pagaron, hemos calculado que ese día que el presidente sancione la ley, deben salir del reporte negativo, borrársele la información que lo llevó a que fuera reportado, porque no es que lo saquen, no, es que le tienen que borrar la información de la central de riesgo que lo llevó al reporte, alrededor de 6 millones de colombianos ese día, el día que el presidente firme la ley. Entonces, quien pagó y hayan transcurrido 6 meses. No solo es para quien pagó. A mí me han hecho mucho esa pregunta, porque la gente me dice, miren, está difícil coyuntura, pues el problema es de plata, es decir, no hay cómo pagar. La ley también da la oportunidad para quien refinancie la deuda, para quien pacte unos nuevos plazos, para quien reestructure la deuda. Es decir, simplemente saliendo de la mora y estableciendo unos nuevos plazos, esa persona recibe el mismo beneficio como si hubiera pagado la deuda. Entonces, tenemos ese segundo elemento para que pues, más colombianos tengan la oportunidad de acogerse a la amnistía. También tienen que haber transcurrido los 6 meses. Ustedes me preguntarán, ¿y si transcurrieron 4 meses? Pues lo que sucede es, el día que el presidente firme, la persona que lleva 4 meses de haber pagado, le faltan 2. Entonces, a los 2 meses sale del reporte negativo. Lo mismo para las personas que se acojan luego de la firma en los 12 meses siguientes, pagan, se ponen al día o refinancian, establecen un nuevo plazo, salen de la mora, transcurren 6 meses y a los 6 meses salen del reporte negativo, se les restablece su calificación positiva, quedan 0 kilómetros para poder volver a ser sujetos de crédito, repito, no solo en el sector financiero, sino en cualquier establecimiento que haga créditos en el país, o por ejemplo una línea de celular o un electrodoméstico, todo tipo de créditos. ¿Quiénes no tienen que esperar los 6 meses? La ley contempla una excepción. Los usuarios de créditos del ICETEX, esos salen de una, es decir, apenas pagan o refinancian. Jóvenes y mujeres rurales para proteger a ese sector del país, a la ruralidad de Colombia, y las víctimas del conflicto armado. Esos no tienen la restricción de esperar los 6 meses. Esos salen inmediatamente al reporte negativo. Hemos hecho un cálculo con la información que tenemos, luego de conversar con las entidades del Estado, con las centrales de riesgos que pues, participaron de este debate y en varios foros, que tanto los que de manera retroactiva, es decir, los que ya en el pasado cumplían estas condiciones, como los que se van a acoger en los próximos 12 meses luego de sancionada la ley, el cálculo es que esta amnistía va a alcanzar a beneficiar a alrededor de 10 millones de colombianos. Y ya entenderán ustedes por qué, conecto con lo que les dije al principio, consideramos que esta ley va a ser una de las principales herramientas de la reactivación económica para el país. Usted va a tener 10 millones de colombianos nuevamente con la posibilidad de crédito, de consumir y de ayudarnos a mover la economía. Y va a tener además a millones de colombianos que vamos a lograr arrancar de los gotagotas y de los pagadiarios, que hoy son la única alternativa de financiación que les queda por tener cerrada su vida crediticia en virtud del reporte negativo de las centrales de riesgos. Entonces, ese es el primer capítulo de la amnistía. Segundo tema que contempla la ley. A mí este segundo tema me llega al corazón, de verdad me toca en lo personal porque en todos estos años de lucha por sacar la ley adelante, tuve muchos casos de gente que me escribía, las víctimas de suplantación. El que es víctima de un fraude. Por ejemplo, quien va a una papelería
a sacar una fotocopia de la cédula y en la papelería se le quedan con otra copia. Con esa copia van y sacan una línea de celular a su nombre. Con esa fotocopia van y sacan un electrodoméstico a cuotas a su nombre. O quien logró obtener su información y sacó un crédito a nombre suyo. Usted no se da cuenta sino cuando está reportado, el día que va a hacer otro crédito y le aparece la deuda que usted ni conocía. Esas personas viven hoy un doble calvario, porque además de ser víctimas de ese fraude, de tener una deuda que no es de ellos, terminan reportados en las centrales de riesgos. Y hoy, y digo que todavía hoy porque como la ley no ha sido sancionada, todavía hoy, para que los saquen del reporte negativo, óiganme bien, tienen que esperar una sentencia judicial en firme del proceso por estafa o fraude. Imagínense eso. ¿Ustedes saben lo que demora tener una sentencia judicial en firme en un proceso de fraude en Colombia, en un juzgado de Colombia? Pues tengo un caso de alguien que lleva 11 años. Entonces, 11 años reportado con su vida crediticia acabada, pero en estos días en un programa que hicimos de un medio de comunicación apareció alguien que llevaba 18 años y todavía hoy no tiene fallo en firme. Imagínense esa barbaridad. Son miles de personas las que nos han escrito que han sufrido esta situación. La ley les arregla la vida, porque la ley dice que con la sola denuncia en la fiscalía, poniendo una denuncia por fraude o por estafa en la fiscalía, usted remite la denuncia y a usted le tienen que eliminar inmediatamente el reporte negativo, restablecerle su calificación positiva y simplemente le dejan una anotación que dice víctima de suplantación. Así que esto le va a resolver la vida a miles de colombianos. Tercer elemento, las pequeñas deudas. También recibimos muchas denuncias de personas que nos decían, mire, terminé reportado por 1.000 pesos. Me equivoqué pagando el celular, eran 60.000 pesos y pagué 50.000 y por esos 10.000 terminé reportado. Y queda la gente jodida por una pequeña deuda. Perdón la expresión. ¿Qué dijimos en la ley? Que deudas de hasta por el 15% del salario mínimo, esos son 137.000 pesos más o menos. Es decir, todas las deudas hasta 137.000 pesos o de 137.000 pesos hacia abajo, dice la ley, antes de que a usted lo reporten, le tienen que enviar 2 comunicaciones previas, las 2 comunicaciones separadas la una de la otra por 20 días, para darle más tiempo a la gente. Todo operará así. Le llegará una primera comunicación que le dice, señor Pedro Pérez, usted va a ser reportado por una deuda con Claro de 10.000 pesos o de 50.000 pesos. A los 20 días le deberá llegar otra comunicación que le dice, señor Pedro Pérez, segunda y última comunicación, si no paga de manera inmediata, usted va a ser reportado por su deuda de 10.000 pesos de su factura de Claro. Es decir, con esto lo que vamos es a dar la oportunidad a la gente o que se equivocó o que se le olvidó o que de pronto la doble comunicación va a permitir que lo piense bien y diga, oiga, mejor pago y me evito ser reportado, que me dañen por año mi vida crediticia por una pequeña deuda. Entonces, eso contempla la ley en esta materia. Otros elementos de la ley. Otros elementos de la ley son, prohibimos que para otorgar un empleo en Colombia se pueda revisar si la persona está reportada o no. Si a usted le parece, pero no es menor, en muchas empresas y no solo del sector financiero, la gente hacía su proceso para entrar, cumplía los requisitos, le hacían las pruebas, ya estaba listo, y entonces le miraban si usted estaba reportado y entonces le decían que no. Y lo prohibimos en la ley, porque además es una contradicción. Es decir, si alguien está reportado, lo que necesita es poder tener un empleo y tener ingresos para pagar su deuda. ¿Cómo es posible que le vamos a cerrar el mercado laboral a una persona por un reporte negativo, porque tuvo un problema en algún momento y terminó atrasado con una deuda? Lo prohibimos en la ley. También establecimos que las consultas en las centrales de riesgo serán gratuitas y no pueden afectar la calificación o el score de cada persona. Y obligamos a las centrales de riesgos a crear una plataforma digital donde en tiempo real a la gente le puedan enviar notificaciones si van a ser reportados. Yo creo que esto puede ayudar muchísimo a que la gente tenga su información. Nosotros tenemos que avanzar todo lo que podamos en generar más información, en que la gente sepa cómo está su situación financiera, cómo está su vida crediticia, cómo está, si está reportado o no, y esa obligación pues la tendrán las centrales de riesgos. A grosso modo, estos son los beneficios principales de la ley de borrón en cuenta nueva. Esperamos que en no más de un mes la ley llegue al presidente de la República para su respectiva sanción
y los colombianos puedan recibir este beneficio. Esta es una segunda oportunidad que le vamos a dar a millones de colombianos para que puedan salir adelante, para que puedan emprender, para que puedan sacar sus familias adelante y para que nos ayuden a reactivar la economía del país. Entonces, no sé si alguien tenga preguntas y podamos, Andrés, avanzar en ese sentido. Claro que sí, senadora. Tenemos en este momento, voy a tratar de como a juntarlas. Tengo una que es, ¿qué pasa cuando, digamos, después de muchos años, cuando una persona tiene una deuda y la deuda ya prescribe, cómo la ley lo beneficia? Lo tienen que sacar inmediatamente con la Listo. prescripción. Otra de pronto es un Que poco eso es más otra de las técnico. cosas muy importantes, no es menor, no es menor. Y mucha gente además no sabe ni siquiera que hay un derecho a que la deuda prescriba. Por ejemplo, hay casos de personas que tienen deudas, como ustedes se acuerdan de estos círculos, el círculo del libro. Había muchas empresas que desaparecieron incluso. Y de pronto hay que una deuda a su nombre y no hay ni a quién pagarle. Y entonces la persona está reportada, no hay ni siquiera a quién pagarle. No, las deudas prescriben, es decir, y ese derecho significa que usted lo tienen que sacar del reporte con la prescripción. Muchas gracias. Tenemos otra y dice, digamos, para las entidades preguntan, las personas que tienen reportes en cartera castigada y que estas carteras son cedidas a casas de cobranza, pero se paga el total de la deuda, ¿también aplica la ley? Para todas las deudas. Y vuelvo y repito, Andrés, no solo es pagando la totalidad de la deuda. Usted, por ejemplo, con esa casa de cobranza puede pactar, y eso es lo que pasa por lo general con esas carteras vencidas y con esas casas de cobranza, que le permiten incluso a usted pactar cómo va a pagar. Y usted hace un acuerdo de pago con esa casa de cobranza. Y no tiene que pagar todo, simplemente probablemente van y le dicen pague los intereses de mora y aquí va a tener los nuevos plazos y esta es la cuota. Usted con solo hacer eso recibe el beneficio como si hubiera pagado la deuda. Ok, aquí ya viene de pronto ya más dado como con las circulares contables que expiden digamos, rigen las normas, y dice así, de acuerdo con la circular básica contable y financiera, se debe reportar a centrales de riesgo la calificación por riesgo o la calificación del resultado de la evaluación de cartera. Se debe notificar al deudor y al codeudor cuando se le hace una calificación negativa. En este caso, si el deudor, digamos, si el deudor se acerca con la calificación negativa, va en contravía con la ley. No entendí la pregunta. Lo que sucede, doctor, es que, digamos que con unos ajustes en la normativa de la circular básica contable, las entidades están, digamos que obligadas a dar unas calificaciones periódicas. ¿Sí? Entonces, digamos, la persona tuvo en algún momento, en algún lapso de tiempo, una mora, pero la circular exige que si la persona, por ejemplo, se retira, hay que reportarlo con una calificación no positiva, pero están al día. Pero Entonces, ¿cuál es la como, pregunta? como No, yo he entendido lo que me dice, pero no entendí fue qué es lo que me estás preguntando. ¿Cuál es la pregunta en concreto? se debe notificar al deudor y al codeudor acerca de la calificación negativa cuando el resultado de la evaluación de cartera es diferente. Incluso avanzamos más allá, Andrés. Les decía que obligamos en la ley a que las centrales de riesgo creen unas plataformas digitales, unas especies de apps, y que en tiempo real estén notificando a las personas en caso de que se les va a afectar su calificación. Eso va a ser muy importante, porque es que hoy la gente ni sabe, la gente no sabe nada. La gente no tiene ni idea e incluso no sabe ni cómo saber. Es decir, la gente solo cuando se acerca a hacer un crédito o cuando se acerca a sacar una línea de celular es que se entera que de pronto está reportado. Entonces hoy, con esa disposición de la ley de que se creen estas plataformas por parte de las centrales de riesgo, van a haber notificaciones en tiempo real en caso de que a usted le opera un reporte. Si usted, por ejemplo, sale y paga y sale, pues por supuesto y con mayor razón usted pues debe recibir la información. Y eso es lo que dispone la ley. ¿Ok? Tengo otra y es, digamos que tiene que ver cuando los créditos son reestructurados o cuando las personas, digamos, tienen el tema de las refinanciaciones. Entonces la pregunta es, por los créditos que son reestructurados y la persona entra en mora con ese nuevo crédito, ¿cuántos días de mora se debe esperar para reportar con esta nueva ley?
o funciona o No continúa con tiene su ciclo ninguna, normal. no cambia nada, no cambia nada. Usted, Ok, usted entró a la mora y usted va a ser reportado, es decir, eso no lo toca la ley. Es decir, aquí si la deuda es pequeña, lo que le dimos fue la oportunidad de tener un tiempo adicional con 2 comunicaciones previas que se le deben enviar a los deudores antes de proceder al reporte. Es decir, queda prohibido que se le reporte a alguien por deudas de hasta 137,000 pesos si antes no le han enviado 2 comunicaciones. Y vean la palabra que uso, comunicación, no notificación, para no adentrarnos en los parámetros que conlleva a una notificación, ¿no? Eso tiene una regulación particular, no es notificación, es 2 comunicaciones. Incluso las notificaciones pueden ser por celular, o sea, un mensaje de texto, o puede ser un correo electrónico, o puede ser una carta, cualquier tipo de mecanismo, pero usted tendría que enviarle 2 comunicaciones, la una separada de la otra con 20 días, y ahí sí ya operaría el reporte. Pero es, digamos, el único caso en el que hay una condición de temporalidad antes de que pueda proceder el reporte. ¿Ok? ok. Hay una que viene relacionada cuando usted hablaba del tema de la suplantación, cuando las personas son víctimas, yo fui víctima de suplantación. Y decía que, digamos, tan pronto, eso es un proceso muy largo, como usted lo explicaba, pero decía, tan pronto la persona que fue víctima presenta el denuncio y digamos que los respectivos soportes, las centrales de riesgo tienen que operar inmediatamente con la eliminación de Y esos reportes. inmediatamente, inmediatamente, y la ley dice además que le tienen que eliminar esa información que lo llevó a estar reportado, ¿ok? Simplemente a usted le queda una anotación en la central de riesgo que dice víctima de suplantación. Ok, esta pregunta habla un poquito de lo relacionado con la ley de insolvencia. Dice, la voy a tratar de leer y lo más clara posible. Dice, en la práctica de esta ley, así como en la ley de insolvencia, que tiene muchas ventajas para el deudor, pero pocas para el acreedor, ¿no cree que lo que hace es cerrar aún más las puertas del crédito, dado que las políticas de riesgo serán endurecidas por las entidades? Mire, yo estoy convencido de que eso es un cuentazo y me voy a explayar un poco ahí en el tema de que la ley va a terminar generando una afectación en materia del crédito por que termina aumentándose la valoración de riesgo de todo el mundo al no tener cómo diferenciar buenos de malos. Primero está una amnistía que se da por una única vez, es decir, no es que aquí de manera permanente entonces quien pagó a los 6 meses sale, no, tenemos un plazo de un año que es el tiempo pues para poderse acoger a la amnistía o quienes en el pasado pues ya lo hicieron reciben el beneficio y la amnistía caduca, es decir, a los 12 meses de sancionada la ley pues se acaba la amnistía y es por una única vez, es decir, no vuelve a haber amnistía. Yo les puedo dar muchos argumentos y el sector financiero puede que tenga muchos. Yo más bien voy a apelar a lo que en el pasado sucedió. En el 2008 hubo una amnistía de la Vía Data, ustedes lo recordarán, y en ese momento decían lo mismo. No, se va a encarecer el crédito, no vamos a tener cómo diferenciar buenos de malos, puede haber una afectación en la profundización financiera. ¿Y saben qué pasó? Exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Lo que terminó pasando fue que hubo una disminución sustancial de las tasas de interés de todas las modalidades del crédito. Y lo que terminó pasando es que hubo una mayor profundización financiera. Más gente con productos, más gente con servicios financieros, más gente bancarizada. Y eso yo creo que tiene una lógica. Si usted trae, no sé, 5, 6, 7, 8, 9, 10 millones de personas adicionales al mercado de crédito, eso tiene unos elementos muy importantes en materia de mover el mercado crediticio. Usted le mete, digamos, más personas a un mercado que va entonces a dinamizarse, a un mercado que va a tener que generar distintos tipos de créditos adicionales, que se va a mover. Y yo creo que eso es lo que más ayuda a que termine habiendo además mayor competencia, porque habrá más posibilidades y más ofertas para atraer clientes y esa competencia lo que termina sin lugar a dudas generando es una disminución no solo de tasas, sino el mejoramiento en la prestación de servicio, porque usted para ganarse clientes tiene que tratarlos bien, tiene que mejorarle las condiciones. Y además yo también hago una reflexión que ustedes que están en el sector me lo corregirán o no, y yo conozco muy bien del tema. Además yo soy profesional en finanzas.
¿Cuándo le ha pasado a alguien? Usted, por ejemplo, va a sacar un crédito hipotecario, ¿sí? Y usted va al banco y ve que la tasa de interés del banco es del 12% efectivo anual. De pronto va a otro banco y se encuentra que la tasa es del 11.5 efectivo anual. Levanta aquí la mano el que le haya pasado, que luego de que le hayan evaluado su perfil de riesgo, le hayan dicho, usted es tan bueno que no va a ser 11.5, sino 11.3. Eso es una mentira. No nos pongamos a repetir las mentiras. Usted le siguen clavando el 11.5, así sea bueno. Y por ejemplo, lo que pasa en tarjeta de crédito, que eso sí es aberrante. Ahí tengo una ley que viene en camino que va a corregir eso. A nosotros casi que todas las tasas de interés en tarjeta de crédito están pegadas al techo de la usura. Es decir, nos tratan a todos como si fuéramos el peor cliente posible, el del peor perfil de riesgo, porque nos dan la máxima tasa posible según la ley, que es la que está pegada al techo de la usura. Entonces yo decía que es la ley que viene en camino y que dice la ley. Yo soy un hombre muy pro competencia. ¿Qué digo en la ley? Oiga, al momento de definir la tasa de interés en tarjeta de crédito, tengan en cuenta el perfil de riesgo, los montos, los plazos, es decir, las condiciones de mercado. ¿Por qué si yo soy buena paga en mi tarjeta, me siguen cobrando el 27, el 26, y al señor que todos los meses se atrasa y va a la mora, pues también le cobran el mismo 26 o 27? Esto lo digo para contar que el sector financiero es muy bueno para usar estos argumentos cuando no le gusta algo, pero se le olvidan los argumentos de la competencia cuando no les convienen y no les favorecen a la hora de dar menores tasas o de prestar un mejor servicio. Eso es un cuentazo, Andrés. Bueno, muchísimas gracias, senador. Quiero también informarle que nuestra sala de 236 personas y que también abrimos un canal de transmisión vía Facebook en el cual también ya me llegaron muchas preguntas. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si una persona tiene un reporte negativo y está castigada por 4 años, con la ley de borrón y cuenta nueva desaparece el reporte, pero si la persona cancela, continúa con ese castigo. ¿No? O sea, también sale el... Si cancelan, si paga la deuda. Si paga la deuda, sí. Sí, claro. Porque digamos que una de las cosas que sucede mucho es que, digamos, existe el mito que, digamos, tú te demoraste 6 meses en pagar y te castigan 12 meses con una calificación negativa, el doble del tiempo. Entonces, si esta persona, digamos, duró 4 años en mora, entonces se entendería que son 8, entonces esta persona apenas presenta... Ahí todavía no me atrevo a darte una respuesta porque al parecer en la discusión de la Corte Constitucional ese tema se tocó. El tema del periodo máximo por el cual la persona va a estar reportada. Y parece que hubo unas modificaciones. Las conoceremos cuando conozcamos el fallo. Es que acuérdense que de la Corte solo tuvimos la noticia y el comunicado de prensa. Sobre los temas esenciales ya tenemos certeza, pero sobre ese tema en particular creo que el fallo trae unas modificaciones. Entonces, hasta que lo tengamos, no sabremos cómo va a quedar ese tema del periodo máximo de reporte de las personas en virtud del tiempo que duran en mora. Así es. Entonces, prefiero esperar el fallo antes de poderte dar una respuesta en concreto en esta materia. Bueno, muchísimas gracias. Voy a continuar acá, digamos, cuando, digamos, hay una pregunta que hace, digamos, tengo una obligación que estuvo en castigo en el año 2019. Generé el pago de todas las obligaciones, pero aún sigo con el reporte. Entonces, entendería que con la respuesta que nos acaba de dar hay que esperar la ley para ver si queda beneficiada con una vez, o sea, ella ya pagó. Ahora, ¿Sí? no, esa persona sale. Es decir, esa persona sí sacó de la amnistía, si ya pagó y pasaron 6 meses desde el pago, ¿no? Recuerda, la restricción es que pasen 6 meses, desde el pago o desde la reestructuración, porque vuelvo a repetir, no solo es pagando, esa persona sale. Ese caso probablemente es de los que te contaba que el día que el presidente Duque firme la ley, ese día deben salir 6 millones de personas de entrada, de una. ¿Por qué? Porque son esos casos, el que ya pagó, es decir, el que en el pasado pagó y lleva más de 6 meses de haber pagado o de haber reestructurado su deuda, sale. Es decir, el día que Iván Duque firme la ley, 6 millones de personas se les va a borrar esa calificación negativa que los llevó a que estuvieran reportados y se les va a restablecer su calificación positiva a las centrales de riesgos. ¿Cuándo la firme el presidente? No sabemos, ¿por qué no sabemos cómo funciona esto? La Corte ya la votó, sacó el comunicado, pero aún no ha sacado, digamos, la sección de relatoría de la Corte tiene que transcribir el debate que se dio por parte de los magistrados, que fue un debate oral.
Entonces eso lo transcriben, le llevan la sentencia a los 9 magistrados para que firmen. Yo he hecho el cuento de le lleven porque no es menor, es decir, aquí la casa de cada uno sale de una casa para la otra, es decir, eso no es un proceso tan, eso no es, o sea, es decir, eso toma sus días. La Corte aún no ha expedido el fallo, no ha salido en físico. De ahí sale a la firma de los 9 magistrados. Luego lo envían al Congreso. En el Congreso lo debe firmar el presidente del Senado y de la Cámara, y desde el Congreso se lo envían a la Oficina Jurídica de la Presidencia para su revisión y para la posterior firma del presidente. Yo calculo que eso debe demorarse más o menos un mes y medio, más o menos. Muchísimas gracias. Senador, tengo otra pregunta y es con respecto cuando hablábamos hace un rato del tema de los reportes negativos por no pago. Entonces, digamos que la pregunta dice, los reportes negativos no son solo por mora en los pagos, también se hacen por evaluación de riesgos, lo que baja la calificación aún estando la persona al día. Con esta nueva ley cambia la forma de hacer esos reportes. No, eso, es decir, ahí hay como un mundo gris, eso no es tan así. ¿Cómo es que opera esto? Por ejemplo, a quien nunca ha tenido un crédito, pues eso es una persona que tiene un score bajito porque pues no tiene cómo mostrar cómo se comporta. Pero eso no significa que tenga una calificación negativa, ¿ok? Que es la que pone... Ahora, me voy a adentrar en otro tema que plantea la ley que creo que es importante plantearlo aquí, ¿sí? Que va conectado con la pregunta. Y vale la pena que lo hablemos. Usted va a otro lugar del mundo y va a hacer un crédito y usted está reportado. A usted no le cierran la entrada, como sucede en Colombia por parte de muchas entidades. Aquí el reporte termina operando como una barrera de acceso. Es decir, si usted está reportado, ni le analizo la solicitud de crédito. Le digo, no puede. En otros lugares, lo que sucede es que el reporte es un elemento más de los requisitos para evaluarle si le van a dar el crédito o no. Y entonces, ¿qué pasa? Porque usted puede tener el caso donde usted lo reportaron fue por no pagar un celular y usted ya lo pagó. Y usted puede salir a demostrar, mire, me equivoqué, me fui de viaje, me atrasé, apenas llegué lo pagué, era una deuda pequeña, pero mire mis otros comportamientos, yo nunca me he atrasado más. Y así pasa en otros países, y le dan el crédito. Es decir, usted logra demostrar que usted en 10 créditos anteriores cumplió y solo fue una equivocación y el celular no lo pagó a tiempo y quedó reportado, usted muestra que ya está paz y salvo y le dan el crédito. En Colombia muchas entidades, la mayoría, por el solo hecho de estar reportado, no le analizan ni siquiera el crédito. ¿Qué dice la ley? Y esto es bien importante, y para ustedes es bien importante. La ley dice que el reporte debe ser uno más de los distintos elementos a considerar al momento de evaluar si le pueden o no otorgar un crédito a un ciudadano. ¿Ok? Y en caso de que el crédito sea negado por parte del sector financiero, digamos, para el sector real de la economía no aplica esta condición. En caso de que le nieguen el crédito, le tienen que responder a usted por escrito las razones que llevaron a esa entidad a negarle el crédito. Así contempla la ley. Y eso es muy bueno, porque eso va a permitir que, por ejemplo, si a alguien le dicen, mira, a usted le negamos el crédito es porque sus ingresos no son suficientes para poder cubrir la cuota. Esa persona ya va a saber que tiene que mejorar en materia de ingresos y pues vuelve a hacer la solicitud y si ya superó esa situación, pues va a saber que le van a poder aprobar su crédito. Entonces, esa restricción y esa condición queda contemplada en la ley. Muchísimas gracias. Digamos que hay una pregunta de un poquito, no salida del tema, sino digamos como una invitación, senador, que es como a fomentar, usted como conocedor y financiero, como nos acaba de mencionar, es como invitarlo a conocer las bondades del cooperativismo de ahorro y crédito, de la actividad financiera cooperativa tal, y pues también como a que sea un promotor de este modelo y de este sector financiero tradicional. Señores, me toca retirarme, ya comenzó la plenaria. Ok, entonces el doctor Enrique Valderrama, para que pueda clausurar, tiene la palabra. Sí. Bueno, no, me toca dejarlo muy rápido porque incluso ya me van a dar la palabra en la sesión plenaria donde soy el ponente y conciliador de la reforma tributaria. Agradecerle por el espacio y en cualquier momento que quieran invitarme de nuevo, ahí estaré disponible para que podamos compartir. Muchas gracias, doctor. Eso era lo que le quería decir, doctor Barguil. Muchas gracias
por haber acudido al llamado. Y lo que le queremos decir es que como entró tanta gente y el tiempo es limitado, a ver si podemos programar una reunión con ustedes, otra reunión. Claro que sí. Claro que sí. Quedó listo. Un abrazo fuerte. Ok. Senador, mil gracias. Le deseo un muy buen día. Doctor, adelante. Bueno, en primer lugar le quiero pedir excusas a las personas que acudieron a este llamado, pero el doctor Barguil es conciliador de la reforma tributaria y resulta que lo llamaron urgentemente porque como la reforma tributaria pasó y necesitan acelerarla, lo llamaron urgentemente que lo iban a requerir exactamente en las primeras horas de la mañana. Él, en forma generosa, lo que nos pidió fue que anticipáramos un poco la reunión. Y desde luego lo que se hizo fue darle el ingreso con antelación a la sala y dio la explicación muy rápido de lo que fue la reforma que se hizo. Sin embargo, como ustedes pudieron ver, él está en condiciones de acompañarnos en otra invitación que le hagamos, que seguramente pues ya no tendrá tanta presión y tanto afán. Él incluso nos había dicho con antelación que él iba a estar durante un tiempo porque después de que terminara la reunión, él tenía que salir a una reunión fuera del país y entonces tenía que ir preparando pues todos los temas de la salida. Este tema es un tema de mucha importancia. Nosotros queríamos decirle al doctor Barguil que contara con nosotros como unos aliados para defender lo que él siempre está defendiendo. Él está defendiendo al consumidor financiero y desde luego no lo hace desde el punto de vista de los ataques a alguna entidad o alguna cooperativa, sino que él simplemente lo que ha demostrado es que el sistema financiero es voraz y acumulativo, y que por lo tanto él ha tratado de corregir algunas cosas. Esta no es la única norma que él ha tenido. Él ha presentado varios proyectos de ley, ha conseguido varios proyectos de ley. Él consiguió el proyecto de ley en el cual le ayuda a los deudores del ICETEX de los estratos 1 y 3. Ya él había presentado otros proyectos de ley de bastante importancia en beneficio del consumidor financiero. Y ahora presentó este proyecto de borrón y cuenta nueva. Él lleva ya un poco de tiempo tramitándolo. Ya había, como lo dijo él en su exposición, él ya había tramitado un beneficio para los deudores, que ahí contó pues que cuando hizo esa amnistía se estaba diciendo que iba a haber muchos problemas en razones de que la gente se le iba a encarecer el crédito y que exactamente no ocurrió. De manera que de antemano pues les pedimos excusas porque el doctor Barguil no pudo estar más tiempo con nosotros. Sin embargo, hasta el momento en que él tuvo la oportunidad de responder pues todas las inquietudes que se presentaron
por parte de los asistentes a este conversatorio. Estaremos programando con él una nueva reunión en la cual pues habrá ya más tiempo de discutir los temas más a fondo. Como él lo presentó, eso tiene un trámite y el trámite todavía no ha llegado a la firma de la Presidencia de la República. No ha salido del Congreso de la República para entregarlo al presidente. Ustedes saben que no tiene un trámite. Los trámites es que tienen los pasos que tienen que dar sobre las distintas, las comisiones, las plenarias, y luego ellos pasan a unos procesos de publicación, y después de la publicación, a unos procesos de si hay conciliación, hacen las conciliaciones, establecen los textos, vienen establecidos, ya lo firma la mesa directiva y los envían al presidente de la República para su sanción. Todavía pues le faltan unos pequeños trámites a esta norma, pero de todas maneras, cuando ya sea expedida y ya esté puesta sobre la mesa, pues obviamente vamos a pedirle al doctor Barguil que nos vuelva a acompañar ya con más tiempo, nos dé una explicación sobre esa y sobre las otras normas, y sobre todo que le podamos decir al doctor Barguil que con nosotros cuenta con unos aliados, porque nosotros no somos de ese talante. A nosotros nos interesa todo lo que sea en beneficio de la sociedad, y ese es nuestro cliente. En los bancos, los clientes son clientes. En este caso, nuestros asociados son los clientes de las cooperativas. Entonces, de nuevo, les pido a ustedes que nos excusen por lo pronto que se culminó este conversatorio con el doctor Barguil, y esperamos volver a juntarnos para mirar un tema con más extensión. Sí, se puede intervenir Víctor Hugo. Muy buenos días a todos, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señor. Excelente, como siempre, FECOLFIN, su convocatoria a más de 200 personas y con una temática pues de primera línea. Yo quisiera, en la línea que acaba de expresar el doctor Valderrama, para la siguiente ocasión perfilar un poquito más el cuestionario al senador. Realmente pensaría yo, con el debido respeto de todos los participantes, la casuística de consultas personales, pues podríamos, digamos, realizarla en otro momento, y más bien que la federación nos ayude a copiar los temas como afectan a las cooperativas, a las personas jurídicas de la cooperativa, frente a la normatividad de la supersolidaria, frente a los modelos que arrancan ahorita el 1 de enero, de pérdida esperada, y que se han construido con la estadística y la finanza de dominio completo del senador, para que nos aclare cómo quedamos nosotros como cooperativas en ese sánduche en que tenemos que correr unos modelos estadísticos con una información borrada. Entonces, sugeriría yo, si ustedes lo tienen a bien desde luego y respetuosamente, elaborar un cuestionario preliminar, recoger las preguntas del chat. Hay unas magníficas. El tema de qué tan untado está el senador de cooperativismo me parece básico, me parece fundamental, porque si él nos tiene en su mente y en su corazón en el mismo bolsillo de las entidades de lucro, pues ahí estamos en desventaja. Yo creo que FECOLFIN tiene la capacidad, la convocatoria, el bagaje técnico para redactar un cuestionario muy interesante que pudiéramos consensuar previamente y tener, digamos, muy concatenadas las preguntas, y sobre todo muy en la línea de la regulación, es decir, desde cómo vamos nosotros a responder a lo que nos exige la superintendencia
que ya tenemos, pues, que esto ya está encima frente a este borrón que nos hacen apenas unos meses antes de iniciar y de echar, digamos, poner a producción los modelos. También es importante, y en esto pues acudimos a las directivas de FECOLFIN que saben cómo hacerlo, el manejo político, el manejo con mucho tacto, porque estamos exactamente a 6 meses de unas elecciones parlamentarias, por Dios. Entonces, cuando se habla de normas y de situaciones que van dirigidas a 10 millones y a 15 millones, pues esto también tiene tema de político y no podemos desconocer y no podemos, pues con el debido respeto lo digo, exactamente en 6 meses estamos en unas elecciones parlamentarias que también hay que sopesarlo y manejarlo con mucho tino. Soy partidario de que las cosas pueden transformarse a favor, es decir, si el senador nos da el chancecito de hacerle un cooperativismo avanzado, de involucrarlo más en el sector y de echarlo de este lado de los senadores amigos, sería una situación ideal. Mil gracias, nuevamente felicitaciones, magnífica convocatoria, magnífico manejo del tema, pero los políticos hay que cogerlos por el lado correcto. Muchas gracias. Si alguien quiere intervenir, con mucho gusto, lo pueden hacer. Sí, adelante. Muy buenos días. Sí, adelante. Muy buenos días a todos. Espero se encuentre muy bien. Muchas gracias a FECOLFIN por la invitación. Tengo una pregunta respecto a lo que manifestaba el senador, y es que para el tema de las denuncias y la actualización de datos negativos ante las centrales de riesgos, he manifestado que con el simple denuncio, ¿sí? Considero pues que las entidades financieras estaríamos inmersas, por así decirlo, en un riesgo, debido a que pues si cualquier persona denuncia que supuestamente fue víctima de suplantación, inmediatamente las entidades financieras tienen que pues, dentro de los 10 días corregir esa información en las centrales de riesgo. Entonces, pues, mi comentario va encaminado a que el reporte negativo en las centrales de riesgo es, por así decirlo, como uno de los mecanismos que tiene la entidad financiera para, de una u otra forma, hacer cumplir las obligaciones de los clientes, ¿sí? de los consumidores financieros. Entonces, si con el simple denuncio ante la Fiscalía por el delito de estafa, la entidad financiera tiene que hacer la corrección en base en centrales de riesgos, pues creería que ahí hay un riesgo hacia las entidades, porque me imagino que muchas personas, pensando desde el lado negativo, van a presentar denuncias por doquier para que simplemente les sea modificado ese reporte en data crédito. Entonces, esa es mi pregunta, si lo podemos debatir o ver cuál es la posición de FECOLFIN frente a esta situación. Muchas gracias, muy amable. No, FECOLFIN no tiene posición frente a eso. La verdad es que si la ley sale en esas condiciones, ya pues habría que corregirlo con otra ley. Pero por lo que explicó el senador Barguil, muchas veces le ha ocurrido a gente que ha sido estafada y se ha demorado eternidades sin que le resuelvan su problema y con una calificación mala, sin posibilidad de crédito. Entonces, eso trata de corregir algo que él recibió dentro de sus análisis y que lo presentó en la ley y lo pasaron en el Congreso de la República. Aquí lo que tenemos es que mirar ya, es trabajar un poquito más con el perfil de riesgo de la persona y manejar de aquí en adelante otros temas. Pero la ley, una vez expedida, hay que cumplirla. ¿Quién más tiene algo? Pues, doctor, no hay, pues en el chat no hay ninguna otra pregunta. Obviamente muchas personas también durante la intervención del senador pidieron la palabra, pero pues dada el tiempo, pues por eso Hay una persona pidiendo
Mauricio Bernal. Sí, de pronto, a eso iba, doctor. De pronto fueron esas personas que dejaron las manos levantadas No, durante la no, intervención doctores, del senador. yo tengo una Ok, pregunta aquí. Tenía otra pregunta y ahora tengo otra para adelante. ustedes. Sí, Yo sigo al senador Barguil y vi el enlace mi página de Facebook, pero en realidad, así como yo, no sé si hay otro, en realidad, ¿de qué se trata la federación? O sea, por la sigla, pues. O sea, ¿de qué se trata? Yo sé que el conversatorio sabía, pero como ustedes, como es una entidad sin ánimo de lucro, es una fundación, una cooperativa, escuché hablar de cooperativismo, o sea, como si nos pueden de pronto, si hay unos por ahí que también tengan esta misma duda, o sea, ¿cuál es la actividad principal de pronto de ustedes? Muchas gracias. Nosotros somos una organización gremial, somos una entidad gremial de carácter financiero de las cooperativas de ahorro y crédito y las entidades de propiedad cooperativa. Y lo que hacemos es la defensa y representación del gremio. ¿Quién es el gremio? Nuestras cooperativas, el banco, la financiera, la compañía de financiamiento comercial, las cooperativas financieras, las cooperativas de ahorro y crédito. Y en esa línea lo que hacemos es exactamente hacer todo este tipo de conversatorios para que en estos conversatorios se discutan los temas más importantes de actualidad. Esa es nuestra función. Nosotros no somos cooperativa, no somos fundación, somos una federación de cooperativas de ahorro y crédito. Ok, excelente, excelente. Sí, así es, muchas gracias. Liliana Herrera. ¿Quién pidió la palabra? está Francisco Mosquera y Liliana Herrera, doctor, en su orden. Bueno, ok. Cedámosla, pues démosla. Jacqueline Manrique Bueno, y después Liliana Herrera. Liliana Herrera, por favor. Liliana Herrera, bien. Muy buen día, qué pena, estaba con el micrófono cerrado. Es que sí quería dejarles como la inquietud, posiblemente pues ahorita no podamos solucionarlas, pero sí me gustaría que sí se puede abrir algún espacio con la superintendencia para aclarar este tema, y es las dos preguntas que le hicieron al senador que realmente yo no sentí que se respondieran, y es lo siguiente: si actualmente la Supersolidaria nos está solicitando incluir dentro de la calificación que se está reportando o que se reporta a las centrales de riesgos, el perfil de riesgo del deudor, y por algún motivo, digamos que dentro de la norma hay unas directrices que te dicen que tú, dentro de tu proceso de cálculo de provisiones y eso, tienes que tener en cuenta la política de arrastre y tener en cuenta la calificación más alta del deudor, en caso tal de que tenga más de un producto de crédito. Entonces, ¿cómo se interpretarían esas dos normas? O sea, lo que va a salir, esta ley que va a salir, y la normatividad vigente del regulador, que es la Supersolidaria. Porque si yo voy a reportar la calificación final que incluye esa directriz de arrastre a las centrales de riesgos, pero como bien lo decían otros participantes, puede ser que en el perfil de riesgo mi calificación sea diferente a A, pero si tú vas a ver el comportamiento de pago, ¿por qué diferente a A? Porque en algún momento el deudor tuvo un mal comportamiento en sus pagos, pero hoy día está, valga la redundancia, está al día, entonces mi calificación por temporalidad está en A, pero si yo debo incluir ese perfil de riesgo resultado de la evaluación del deudor que dentro de mi entidad se hace, pues mi calificación va a estar en B y no en A. Cuando el deudor vea la calificación que publica las centrales de riesgos o los buros de riesgos, pues va a estar en B y él va a decir, pero ¿por qué si yo estoy al día? Entonces ahí vamos a entrar en una contrariedad, y eso es lo que a mí no me ha podido quedar claro. O sea, la ley prima frente a lo que dice el ente regulador para las entidades financieras o el sector solidario, o cómo se va a manejar ese tema, que creo que era el foco de las dos preguntas que escuché durante el conversatorio con el senador, pero no vi que realmente se respondieran esas preguntas. Entonces, esa es la inquietud. Si en algún momento podemos aclarar esto con el supervisor,
en caso tal de que la ley salga definitivamente aprobada, y cómo las entidades vamos a actuar o debemos actuar frente a esa situación. Sí, nos parece bien que hagamos una reunión con la superintendencia para discutir cuando salga la ley, ya discutir el tema. La reglamentación. Sí, cuando salga, no la reglamentación, cuando el presidente la firme, cuando firme la ley. La cosa, Sandra, es esta. ¿Quién fue la que estaba hablando? Sandra era. Lilian Herrera. Liliana. Lo que pasa, Liliana, es que una vez esa persona está por fuera del mercado financiero porque está reportada y está pues castigada. Si usted si la pudiera tomar así como está, pues obviamente sería una persona de alto riesgo. Pero inmediatamente la ley lo saque del sistema de administración de riesgo, queda totalmente sana. Entonces, la medición tiene que ser como usted lo tiene que medir, no como, es decir, su perfil de riesgo es un perfil de riesgo que no es un perfil de riesgo malo porque ya no está saneado en todas las centrales de riesgo. Claro, pero como, ay, qué pena, doctor, lo interrumpí, sino que como es el resultado de esas evaluaciones es con un histórico, de hecho nuestros modelos deben ser muy robustos con la historia de datos que toman para que realmente pues sean buenos y tengan un buen nivel de confianza, pues nosotros no vamos a mirar solo lo inmediato, ¿sí? O lo más reciente, sino la historia de los comportamientos en nuestro caso del asociado, porque yo pertenezco a una cooperativa de ahorro, o del cliente en el caso del sector financiero. Entonces ahí es donde empiezan a entorpecerse los modelos, en fin, y de ahí en adelante todo lo que conlleva eso, que es precisamente lo que le estaba comentando, que la CES nos exige una cosa, pero iría en contravía de lo que la ley de borrón y cuenta nueva pues va a establecer. Entonces ahí ya las entidades financieras vamos a entrar en un conflicto de quejas y hasta podría ser legales, precisamente o cumplimos lo que dice la CES o cumplimos la ley. Entonces, esa es mi inquietud, o sea, cuál está por encima de cuál y en algún momento, de hecho, deberían ser muy consistentes. La ley lo que hace es entrar a esta persona al sistema financiero sin reporte. Si ya en el análisis de la evaluación que usted haga lo hace históricamente, pues él quedará clasificado en una categoría que no necesariamente tiene que ser A. Pues podrá ser una calificación de acuerdo a lo que le den. Pero lo que yo veo es que este señor, lo que pasa es que entra al sistema financiero. Esta persona entra al sistema financiero y entra sin reporte en las centrales de riesgo. De acuerdo, pero también había un tema ahí que el senador nos decía, y es que si nosotros llegamos a negar un crédito, yo puedo negar una solicitud de crédito porque en mi historial de pago, de hecho, hasta conmigo, puede ser que esta persona pues tuvo un mal comportamiento y dejó robar su cartera y no me interesa ahorita sí, que mi cartera se deteriore cuando ya tengo identificado ese tipo de perfiles, pero yo tendría que notificarle por escrito por qué se lo voy a negar. Entonces, él puede estar en A, porque no tiene deudas en este momento o está en cero, por decirlo de esa manera, pero si mi calificación interna no es A, sino B o C, pues yo voy a tener que explicarle en un documento, no, mire, lo que pasa es que al interior de hacemos una evaluación y usted o sea, yo no sé eso qué tan conveniente sea realmente, o cómo le justifico yo que le negué el crédito. No, a usted en los bancos le dicen, cuando usted es una persona riesgosa, le dicen no le prestamos. Para eso hacen el scoring ese y simplemente dicen no es sujeto de crédito. Okay. Muchos le niegan sus créditos. Pero el senador dijo que tocaba responderle diciendo cuál era la causal de negación. Nosotros podemos compartir la grabación para que ustedes, digamos que esas pequeñas dudas las puedan consultar. También yo creo, doctor, que debemos continuar con el uso de la palabra de las otras personas que tienen la mano levantada. Igual te agradezco, sí, Lilian, mucho por tus valiosos aportes. Que sigue Jacqueline.
Sí, señor. Después, ¿quién se identifica con el usuario Herrera, Alejandro Ortiz y Javier Liscano? Jacqueline, por favor. Jacqueline. Creo que ha salido de la reunión. La persona que se identifica con el usuario Herrera, adelante. Gracias, buenos días. Sí, adelante. Mira, desde el punto de vista de gobierno corporativo, entiendo que la ley dice que no se harán consultas para la consecución de trabajo. La pregunta va entonces en el sentido de qué ocurre cuando se tiene dentro del marco legal la consulta para ser representante legal de las cooperativas. Y adicionalmente, algunas instituciones cooperativas colocaron dentro de las condiciones para ser delegado también la consulta a las centrales de riesgo. ¿Cómo queda eso con la nueva ley? Pues aquí lo que la ley le plantea es a las personas que están reportadas con pequeñas cantidades, que lo sacan de la central de riesgo y los entran al sistema financiero. Me supongo que al hacer la consulta, si esa persona salió y está aspirando, está por fuera de la central de riesgo. Pero estoy de acuerdo con Andrés, la grabación está de lo que dijo y vamos a hacer el formulario de preguntas, de todas las preguntas que ustedes están haciendo, se las vamos a hacer al doctor Barguil. Muchas gracias, doctor Enrique. Entonces, adelante, Alejandro. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Doctor, yo fui quien realizó inicialmente la pregunta referente a los reportes negativos. Alejandro, discúlpame, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? No se te escucha. Sí, señor, ¿me escucha? ¿Ahora sí? Un poquito mejor. Doctor, yo fui la persona que hizo la pregunta referente al reporte negativo o al reporte que generalmente es negativo cuando hacemos la evaluación de cartera. Yo considero y yo sé que nosotros muy poco podemos decir o hacer referencia a la ley, porque pues, la ley va a estar promulgada por el legislador y pues lo que se dicte ahí es obligatorio cumplimiento. Ahora bien, referente a eso, sería muy bueno que pudiéramos, sobre todo con el ente supervisor, así como decía anteriormente la compañera asistente, me preocupa es al momento de hacer la evaluación de cartera, que la hacemos y con las otras cuestiones que vienen, esos reportes que las entidades, en este caso el sector cooperativo, hacemos ante las centrales de información de ese resultado de evaluación de cartera, donde muchas veces el comportamiento por mora es espectacular A, pero la evaluación nos dio que la persona tiene que estar en C. Ese reporte negativo yo considero que iría en contravía del espíritu de lo que en este caso el legislador quiere hacer con esa norma. Entonces es algo que debemos transmitir a la superintendencia para que ellas también a nosotros nos den unas directrices de cómo hacer. Y como decía la anterior compañera, hacemos caso a la norma que es una ley, o hacemos caso a este caso de la solicitud que nos hace la superintendencia. Entonces sí considero que es de carácter urgente porque esta norma entra, como decía el doctor Barguil, en un periodo de 1 mes y medio y ya tenemos encima de eso y nosotros las entidades tenemos que aplicar todos los cambios de manera urgente. Entonces sí sería importante que en este caso FEDECOFIN nos pudiera ayudar a nosotros de poder reunirnos de carácter urgente con la superintendencia. Muchas gracias. Andrés, yo casi no le oí. Él se refería, doctor, concretamente a una pregunta que realizó al principio del conversatorio con relación a la calificación por riesgo y el resultado de la evaluación de cartera. Lo que entendí, me corrige por favor, Alejandro, es que eso de cierta forma entra a contradecir un poco
lo que expone la ley del senador, ¿es correcto? Sí, doctor, sí lo hace, y disculpe y complemento para el doctor Valderrama, es que lo que pasa es que si nosotros vemos, por ejemplo, miremos qué está diciendo la nueva norma. Hombre, notifiquemos salarios inferiores al 15%, debemos hacer doble notificación. Entonces, la cuestión del modelo de evaluación de cartera y ese resultado, esas calificaciones, tenemos que hacerlas y nosotros no notificamos los deudores. Entonces, a nosotros se nos van a venir unas avalanchas de reclamaciones de los deudores donde nos van a decir, pero espere, la ley me dice X cosa y ustedes están haciendo otra. Entonces nosotros decimos, sí, pero es que la super me dice que también que haga esto. Entonces vamos a generar unas controversias nosotros, que al fin y al cabo nosotros como entidad cooperativa somos los primeros a tratar de solucionar esos problemas, y en este caso esta ley de borrón y cuenta nueva considero que deja unos vacíos referente a las directrices emanadas por la superintendencia con la nueva circular. El decreto reglamentario. Bueno, de todas maneras vamos a esperar que la ley salga. Apenas la ley salga, inmediatamente convocamos a la super a una reunión para que hagamos los análisis. Por lo tanto, les pedimos a todos los que tengan alguna inquietud sobre el particular que nos la envíen a nuestra... Sí, nos la envíen a la federación para nosotros ir haciendo un documento que nos permita presentarnos ante la superintendencia. Muchísimas gracias, doctor. En este momento estoy dejando en el chat registrados los correos electrónicos a los que pueden hacer llegar sus inquietudes. Igualmente, pues, el senador lo dijo, una vez se firme la ley, entendería yo que para las instituciones financieras tendrá que haber un decreto que reglamente el cómo se tiene que operar. Entonces, pues la invitación es a que estemos como muy pendientes, y la federación va a estar muy pendiente a esas publicaciones. Entonces, continuamos con Javier Liscano, por favor, o con el usuario que se identifica como Herrera, discúlpenme. Bueno, está Javier Liscano también. No sé si está Herrera, pues que hable entonces el compañero Herrera, adelante. Retiró la mano, adelante, Javier. Bueno, muy buenos días, muy amables por esta importante información. Pues desde el año inmediatamente anterior veníamos conociendo sobre la ley de borrón y cuenta nueva. De todas formas, el senador David, pues ha sido claro en su exposición, es lo que contemplaba el proyecto, que de alguna manera está avalado ya pues por la misma Corte, y ahora le corresponde solamente firmar al señor presidente. Mientras eso sucede, pues bueno, muy seguramente va a pasar por lo menos más de un mes, y pues pienso que para resolver también algunas de las inquietudes que habían frente al tema de nosotros como entidades cooperativas, no sé las demás, pero para el caso de Cofisan nosotros tenemos acá muy claro que esa cartera, muy seguramente el 90% de esa cartera va a ser una cartera que ya está castigada, que los asociados ya fueron excluidos como tales, como asociados, y entonces pues no va a haber ningún inconveniente para nosotros, porque dentro de los estatutos está claro que ningún asociado excluido puede volver a ser parte de la entidad. Eso sí, allí, o sea, la persona que se vinculó libremente con Cofisan aceptó precisamente toda la normatividad que nosotros tenemos, y en el momento en que la persona logremos nosotros recuperar esa obligación, que nos cancele esa obligación y que, digamos, aparezca de todas maneras con ese borrón allí en las centrales de riesgo, pues para nosotros internamente va a quedar, y es una persona que no va a poder calificar para crédito. Es más, no se le puede ni siquiera volver a asociar para el caso de nosotros, como está concebido nuestro estatuto y la parte reglamentaria. Ahora, frente al tema que hablaban de la calificación, pues yo considero que una vez que la cartera se recupera, la calificación que queda en las centrales de riesgo allá al interior es la calificación con que el usuario estaba. ¿Sí? Para ellos va a figurar como recuperada, y después de los 6 meses de haberse pagado, pues sencillamente
no va a figurar, y allí sí, bueno, no me atrevería a decir yo cómo va a quedar en la central, si le va a mejorar el puntaje, no le va a mejorar el puntaje, pero muy seguramente no va a aparecer. Sería para otras entidades diferentes a nosotros frente a esa situación. Ahora, lo otro que sí sugiero, y estoy de acuerdo con el doctor Enrique, es que yo me imagino que ya la Superintendencia de Economía Solidaria debe estar analizando la situación, y conforme sea la ley firmada deberá salir una circular al respecto de todas esas inquietudes que tenemos muchos dentro de cada una de nuestras entidades cooperativas. Ok. Muchísimas gracias, Javier. Doctor. No, Sí, no. no, ahí, Javier, no quiero entrar en discusión, pero la ley está por encima del estatuto, y entonces si la ley lo que dice es que usted lo debe habilitar y usted no lo habilita, ahí hay problemas de confrontación legal, porque lo que hace la ley es decir, lo borro de y nadie le puede negar, y usted no le puede negar un crédito. Es decir, es que es muy clara pues la norma, pero eso es motivo de mirarlo con la Superintendencia de la Economía Solidaria. Ok. Adelante, Oscar Sabogal. Buenos días para todos. Buenos días. Bueno, más que todo, doctores y pues todas las personas que están acá, o sea, yo creo que es más que todo como una intervención ciudadana, ¿no? Bueno, yo no hago parte de ninguna cooperativa ni de nada, pero creo que, o sea, a manera muy respetuosa, deberían haber armado como dos conversatorios, ¿sí? Uno donde hacemos parte nosotros los ciudadanos y otro donde hacen parte las cooperativas, ¿sí? Porque hay muchos temas que son divergentes, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, por ejemplo, yo no hago parte de ninguna cooperativa, ni soy socio, ni soy gerente, sino soy un ciudadano que no hace parte de eso, ¿sí? Entonces, creo que están entrando ya temas polémicos, los cuales como ciudadanos, pues de pronto, entre comillas, un ciudadano, si hay acá, no sé si quiera tomar ahorita la vocería, podría verse como afectado o verse como de tal manera como por decirlo así, sentirse aludido a esto, ¿sí? Yo tomé el conversatorio porque pensé que iban a hacer como dudas sobre la ley, pero ahorita lo estoy escuchando porque me interesó y estoy viendo que las cooperativas, entre comillas, no estoy en contra de nada, ¿sí? Están diciendo como, no, oiga, esta ley está como algo mala, esta ley no debería ser aprobada. Estamos hablando ya de casi 2 meses, más o menos, ahorita escuché al doctor, de que va a ser aprobada, de que va a ser firma presidencial. Entonces pienso yo que debería ser una manera más de orden, ¿sí? También, o sea, podríamos conocer, los que no conocemos de su cooperativa, a mí me interesaría conocerla, ¿sí? Pero como ciudadano, no como cooperativa o como gerente o como persona que esté aquí, o como, no sé, o como persona de analistas de crédito, ¿sí? Entonces Ok. era más que todo esa intervención y muchas gracias, ¿listo? Doctor Sí. Enrique, doctor Andrés, muchísimas gracias. Sí. Con el mayor gusto. Oscar, te quiero decir lo siguiente. Lo primero es que nosotros no estamos opuestos, ni somos enemigos, ni no queremos la ley. Todo lo contrario, nos parece bastante interesante porque pues va a ingresar un número de personas que tienen unas pequeñas cantidades de deudas y han sido reportadas a las centrales de riesgos, y al ser reportados a las centrales de riesgo pues no van a tener posibilidad de esas cosas, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir, Oscar, es que nosotros estamos de acuerdo con las normas, nosotros no estamos en desacuerdo con las leyes ni con las normas, estamos de acuerdo con las normas, y desde luego estamos esperando que salga para ajustarnos. Lo que pasa es que las discusiones que se han dado son de índole técnica por parte de las cooperativas y la Superintendencia de la Economía Solidaria. Doctor Chávez. Sí, y digamos que también un poco para complementar de pronto es que nosotros como agremiación hicimos el acercamiento con el celador para que nos contara un poco sobre la ley, para poder resolver algunas de esas inquietudes, y el senador de una forma muy, muy respetuosa, pues él compartió el link de esta reunión de forma masiva.
Entonces, también digamos que entendemos sus dudas y estamos prestos a poderlas resolver. Entonces, yo creo que iríamos con la última intervención de José Luis Pinzón, y ya, doctor, para que pudiera hacer la correspondiente clausura. Entonces, adelante, José Luis. Muchas gracias, Andrés. No, mi intervención va encaminada pues, dejarle un comentario al gremio, y es que hay que tener en cuenta que se modificó el parágrafo 1 y 2 del artículo 10 de la ley 267 de 2008. Si se aprueba, se modificaría en el sentido de las comunicaciones a las que hacía referencia la señora que intervino antes. Entonces, pues nosotros, las entidades vigiladas que rechacen la solicitud de crédito de la solicitud del titular, primero tiene que indicar por escrito las razones objetivas de dicho rechazo. Segundo, para tener en cuenta es que la Super puede imponer sanciones a las entidades vigiladas cuando la única causal de rechazo de la solicitud sea el reporte de un dato negativo, ¿sí? Entonces, pues, la sugerencia, el comentario, es que las comunicaciones que se vayan a realizar hacia los usuarios deben de tener dos componentes muy importantes, que debe ser un componente tanto como comercial como jurídico, ¿sí? Para plasmar allí las razones objetivas del por qué el rechazo, pues para evitar tipos de sanciones por parte de la Super o llamados de atención. Ese era mi comentario. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por el comentario, muy importante, lo vamos a tener en cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Enrique tiene la palabra para hacer la correspondiente clausura. No, solamente dos cositas. La primera es pedir excusas pues por lo corto que fue el conversatorio de hoy. Y lo segundo es que nos vamos a preparar para hacer uno ya mucho más amplio y ya con una serie de preguntas hechas en un cuestionario que nos han pedido. Y lo tercero es que nos comprometemos a tramitar una reunión con la Superintendencia de la Economía Solidaria para mirar todos estos elementos nuevos que tienen la nueva ley. Muchas gracias y cuídense. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, a todos los asistentes les deseamos una feliz mañana, un día lleno que sea muy productivo para todos ustedes, y les recordamos que en el chat quedó los correos electrónicos para que nos hagan llegar esas preguntas de cara a esas inquietudes de modificaciones de artículos, de cómo proceder ante la norma y demás, para nosotros poderlas documentar y en su momento, cuando la ley sea sancionada y conozcamos cómo va a ser la reglamentación, pues poderla conversar con los entes de control, ya sea Superfinanciera o Superintendencia de Economía Solidaria. Una feliz mañana para todos. Hasta luego. Gracias, felicitaciones.